Esto es Burbuja de Oxígeno, un podcast para quienes tienen grandes objetivos, pero no quieren pagarlos con su paz y bienestar. Para quienes lideran, innovan y sueñan en grande, y también necesitan espacios para respirar, reflexionar, soltar y volver a su centro. Porque el equilibrio no está entre elegir hacer y ser, sino en la danza que los une. Bienvenidos a este respiro en medio del ruido. Bienvenidos a Burbuja de Oxígeno, conducido por Caro Mora. Bienvenidos a Burbuja de Oxígeno, un espacio para respirar en medio del ruido. Me llamo Caro Mora y hoy comienza un desafío que llevo tiempo soñando compartir con todos ustedes. Permítanme en una introducción muy corta antes de presentar a nuestros dos grandes invitados que tenemos el día de hoy. Soy Caro Mora, una ingeniera que se considera humanista y en la que en mi vida he encontrado dos áreas que me apasionan, la economía y la psicología, para transformar organizaciones desde esa complejidad y humanidad. Soy hoy CEO de One Lab, el Observatorio de Liderazgo y Reputación Corporativa para América Latina, desde donde acompañamos organizaciones a evolucionar en unos modelos mucho más conscientes, éticos y sostenibles. Y en todo este proceso de caminar, en todo este proceso de liderazgo, me ha llegado siempre una pregunta: cómo encontrar equilibrio entre lograr grandes metas y al mismo tiempo cuidarme y mantener la coherencia entre mi ser y mi hacer. Así que este podcast nace precisamente de esa inquietud para quienes en algún momento sentimos que queremos cambiar el mundo, pero a la vez también tenemos esa necesidad de tener ese refugio, esa paz interna que nos permite equilibrarnos. Así que desde ese foco, este podcast está para que encontremos las herramientas, para que entrevistemos a aquellas personas que tienen este conocimiento y que han trabajado precisamente en este equilibrio. Así que hoy estoy feliz porque además de que se inaugura, este es el lanzamiento, el primer capítulo de este podcast Burbuja de Oxígeno. Hoy tengo dos grandes personas que precisamente han sido claves en poder dar respuesta a esta pregunta, esta inquietud entre esta coherencia ser y hacer. Así que, ¿qué más iniciar con estas dos personas que sé que van con su experiencia y su conocimiento nos van a brindar muchísimas herramientas desde su experiencia? Así que, pues, permítame primero presentarles a Carlos Andrés. Ay, me encanta que estés aquí, Carlos Andrés, porque tengo el privilegio de llamarlo mi amigo y además mi coach. Él ha sido la persona que me ha acompañado muchos años precisamente a equilibrarme en esta necesidad, no solamente de generar un propósito para el servicio al mundo, sino también de tener las herramientas que me permitan cuidarme. Él es un coach profesional en el que ha sido testigo precisamente en esta evolución en mi propio camino y a mirarme desde lo profundo. Siempre, Carlos Andrés, he admirado esa gran sabiduría que tienes y que has defendido. Es tu bandera el trabajar por la autenticidad, por cerrar esa brecha en cómo nos mostramos al mundo y cómo realmente nos sentimos. Hoy, pues su foco es facilitar procesos de autocompasión y de mindfulness. Y esto lo hace también con otra gran coach, que soy una admiradora total. ¿Por qué? Porque tuve el privilegio de estar con ella en uno de los programas más interesantes que he tenido, donde me desveló un proceso interno muy importante, y es que antes de cuidar al mundo necesitamos cuidarnos a nosotros mismos. Así que estudié con ella también mindfulness y autocompasión, y fue un proceso que descubrí muchísimas cosas en mí que a veces estaba corriendo en mi vida y me estaba olvidando del principal instrumento para hacer lo que era yo misma. Así que Sonia es una facilitadora sistémica, una coach que en los 5 continentes ha acompañado a personas precisamente en esa reconexión consigo mismos, en su autenticidad y esa capacidad para vivir en plenitud. Así que imagínense estas dos grandes seres humanos hoy iniciar este podcast, este lanzamiento con estos extraordinarios coaches y además asesores de grandes empresas, y que
porque vamos hoy a desmenuzar uno de los temas más interesantes, que es el mindfulness y la autocompasión. Esta propuesta la vamos a explorar a lo largo de este podcast. Así que, pues, quiero darles, Carlos Andrés y Sonia, bienvenidos. Y hoy estoy con todos los nervios, pero feliz de que ustedes hoy me estén acompañando en este proceso. Carlos Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Carolina. Realmente valoro mucho tu presentación, muy generosa de tu parte y feliz de poder estar aquí compartiendo este espacio con Sonia. Pues venimos muy conectados con la autocompasión, con el tema central que nos trae el día de hoy. Gracias, Carlos Andrés. Sonia, qué maravilla tenerte aquí. Muchas gracias, Caro. Yo me siento muy feliz y muy honrada de ser parte de la materialización de este sueño que nos compartes y siento toda tu alegría y eso me contagia y estoy muy emocionada de poder compartir acá con ustedes dos. Ay, bueno, a mí también. Así que, pues bueno, este tema, que es uno de los temas que hoy se habla muchísimo, y quiero iniciar haciéndose esta Sí. pregunta porque en este momento todo el tiempo nos estamos sintiendo agotados. El mundo está entrando en una dinámica, en una volatilidad, en una incertidumbre que nos lleva a quienes trabajamos en diferentes campos a buscar espacios. ¿Qué ha significado para ustedes sostenerse con equilibrio en esta vida que no siempre nos da un espacio precisamente para detenernos? Y quiero desde ahí que nos cuente cada uno qué ha sido o cómo logran este equilibrio. Entonces empezamos con nuestra querida Sonia. Ujú. Bueno, pues es una pregunta muy grande la que nos estás haciendo acá porque la pregunta misma trae mucha información y es frente a un mundo que tiene una gran exigencia, ¿cómo hacemos para equilibrarnos? Pero el asunto es, ¿quién ha construido ese mundo? ¿Cómo hemos llegado a un mundo donde se nos exige y se nos sobrepasa? Y hemos sido nosotros, nosotras mismas como humanidad. Entonces, ese es como el primer foco que quiero traer en tu pregunta. Y es porque a veces se nos queda como la idea de que somos los individuos, como que cada personita aislada, la encargada de traer equilibrio a su vida. Y sí, seguramente hoy vamos a hablar y a profundizar mucho sobre esto, pero no quiero que perdamos de vista que esto es resultado de un contexto que hemos construido colectivamente y que justamente necesitamos repensarnos como humanidad para que dejemos de tener que responder ante exigencias externas que hemos construido como comunidad. ¿Sí? Entonces, lo primero es eso. Y lo segundo, ya entrando a qué hago para equilibrarme, es empezar a hacerme preguntas sobre cuál es la vida que yo quiero vivir, qué necesito para mí. Cuando vuelvo la mirada hacia adentro, empiezo a encontrar respuestas de lo que me gusta, de lo que me interesa, de mis pasiones, pero también de mis miedos, de mis desafíos, de mis frustraciones. Y cuando veo todo esto en conjunto y lo honro y lo respeto y digo, "Mm, tengo la capacidad para ser sincera conmigo y ver esto que está enfrente a mí, puedo empezar a tomar una acción frente a eso, para traer consistencia entre eso que me gusta, lo que yo quiero, la vida que sueño y también los desafíos que tengo y cómo puedo ir atravesándolos. Y ahí utilizo diferentes herramientas que tienen que ver con el mindfulness, con aprender a estar en el presente, aprender a conectarme y a escuchar mi voz interior y a dar respuesta a esas necesidades y a esos anhelos de mi corazón. ¿Sí? Ese ha sido como lo central. Sonia, me encanta lo que tú acabas de decir. Y mira que entras con esta profundidad desde la pregunta. Es decir, cuando tú hablas de esto que estamos sintiendo, esta aceleración, pues es una aceleración que nosotros mismos como humanidad la estamos creando. Entonces, preguntarnos porque al final es una consecuencia de ese acto comunitario que posiblemente entre todos estamos generando en este momento de incertidumbre. Entonces, es un proceso, entiendo, de pausa entre todos y saber como humanidad
hacia Ujú. dónde nos estamos dirigiendo y qué estamos causando también con nuestra propia ansiedad o estrés, esta incertidumbre. Y una pregunta en este segundo punto que quiero recoger y me parece, o sea, bellísima y además muy significativa y es, ¿cuál es la vida que quiero vivir? Y desde allí todas las respuestas que nos pueden dar. Entonces, aquí le he anotado porque igual como les decía, yo también de aquí recojo esta información para mí y es tener una pregunta permanente. Esta es la vida que quiero vivir y desde ahí ser coherentes con esa vida que deseamos, que al final es esa búsqueda de felicidad que estamos nosotros en nuestro proceso. Así que son extraídos dos puntos fundamentales en esa reflexión como humanidad. Carlos Andrés, ¿cómo te sostienes? Digamos que trayendo un poco lo que menciona Sonia, si bien hoy la sociedad nos está exigiendo todo esto y nosotros lo estamos permitiendo, algo que nos exige es como ser perfectos, ¿sí? O estar por encima de la media. Entonces tenemos que ser más inteligentes, más divertidos, los más bellos, los más exitosos, ¿sí? Y de alguna manera, si estamos cumpliendo como con esos requisitos o con esos estándares, pues creernos superiores, Mm, ¿no? Eh, entonces, de alguna manera, la sociedad nos impulsa a eso y nosotros lo hemos permitido, hemos caído en eso, ¿no? O sea, ser mediocres, eso es imposible en nuestra sociedad, porque de alguna manera lo que se valora y lo que se impulsa siempre es como la perfección, el lograr y demás. Además de eso, pues no podemos cometer errores ujú, tampoco. Y tampoco podemos parar o detenernos, ¿sí? Hay que levantarnos lo más rápido y ser los más fuertes y demás. Entonces, yo siento que el mundo nos pide eso, nos exige eso, lo hemos permitido, ¿sí? Pero ahí es donde la autocompasión siento yo que es como la herramienta que nos puede llevar a, pues, a equilibrar esto, ¿no? O a frenar o a ponerle un alto, a cuestionarnos, a tener, digamos, como una perspectiva y una mirada distinta frente a esto que el mundo hoy nos pide, ¿sí? Porque de alguna manera la autocompasión nos enfrenta a la imperfección, ¿sí? A nuestra imperfección, al humano eh, que hay en nuestro ser, ¿sí? O sea, a enfrentarnos realmente a que sí, cometemos errores, en que no somos perfectos y frente a esa imperfección que nos puede estar causando dolor, ¿sí? Pues actuar con mucha bondad, mm. ¿sí? Con mucho amor frente a esto. Oye, estás diciendo algo demasiado significativo en el sentido en que muchas veces nos hemos pegado a nosotros mismos con esa perfección. O sea, es como si nos exigiéramos, nos sobreexigimos todo el tiempo, diciendo tenemos que ser perfectos, esto tiene que salirnos bien, tenemos que demostrarles a los demás todo lo que podemos y nos empezamos a cargar como de diferentes, yo diría como sobreexigencias que no nos dejan ser y nos dejan fluir. Entonces, aquí viene precisamente ese punto de decir cómo evitar esos procesos o esa mentalidad de siempre estar, de ser la mejor, de ser la más perfectos, de lograr todo, de demostrar. Y eso precisamente tú lo acabas de decir, Carlos Andrés, que es la autocompasión. Y ahí quiero entrar precisamente a preguntarles a ustedes esto, porque hay muchos mitos sobre o sesgos sobre lo que es la autocompasión. A veces uno piensa la autocompasión es como algo desde el punto de vista de victimización o algo, una debilidad. Y no puedo mostrarme ser débil al mundo. Y aquí quiero entrar precisamente a este tema que nos trae de la autocompasión. ¿Qué los ha llevado a cada uno precisamente a estudiar y ser expertos en esto desde esta autocompasión y explicándome un poco qué significa? Entonces, Sonia, para ti que llevas esto tantos años en este proceso, cuéntanos primero qué es esa autocompasión, Ujú, que en esos mitos que existen y por qué ha sido importante para tu vida. ujú. Mira, la autocompasión para mí se resume en aprender a ser una gran compañía para mí misma. Ay, qué lindo eso.
poder convertirme también en un lugar seguro para mí, ¿sí? A veces tenemos un mundo interno muy pesado, tenemos una voz dentro que nos juzga, nos critica, nos quiere perfectas, ¿sí? Y se refuerza con la voz de afuera y todo lo que hemos hablado de la competencia y la necesidad permanente de logro y las ideas de éxito como, ¿no? La necesidad de acumulación de cosas, de títulos, de dinero. Bueno, vivimos en un mundo de mucha acumulación. Entonces, esa interacción entre el mundo externo y nuestro mundo interno hostil, pues nos deja en una situación de vulnerabilidad. Nuestra identidad empieza a verse afectada porque empezamos a creer que hay algo mal en nosotros, que necesitamos, que somos insuficientes, por ejemplo, ¿sí? Y cuando empezamos a trabajar la compasión, es empezar a cultivar la bondad y la amabilidad en nuestro mundo interno para que frente a esas dificultades que el mundo externo nos muestra, reaccionemos desde un lugar amoroso y cuidadoso como lo haríamos con alguien a quien amamos mucho. Si yo te pregunto a ti, Caro, ¿qué quieres para tus hijos seguramente, para tu pareja, para tus amigos, para tus familiares queridos? Pues siempre hay un anhelo de desear lo mejor y de aliviar el malestar. Pero ¿hacemos lo mismo con nosotros hacia adentro? Y Mm, la respuesta cotidiana es que no. A Es muy difícil. nosotros internamente no nos damos palo, ¿sí? Entonces la autocompasión es esa posibilidad de, así como la compasión alivia el sufrimiento hacia afuera a otros seres humanos, es como yo desde la autocompasión puedo aliviar mi propio sufrimiento, mi propio dolor y abrazarme en mi totalidad, reconociendo mis recursos, mis fortalezas. Tú acabas de decir algo que estoy anotando acá que me encanta y es ser la mejor compañía. Lo dijiste Ujú. para nosotras mismas. Queremos ser muchas veces la mejor compañía para otros. Queremos conquistar a otros. Queremos que los demás nos vean la mejor versión de nosotras mismas. ¿Y qué pasa con nosotros? Como, ¿quién acompaña a Caro? Pues que sea la misma Cari, que me sienta lo mejor acompañada conmigo misma. Me parece eso tan, tan potente y además, como tú dices algo, estamos en un mundo hostil y esa hostilidad viene a veces mucho más de nosotros mismos que de afuera. Y si la combinamos, imagínate. Entonces, el buscar esa compañía con nosotros mismos, pues es lo que nos lleva precisamente a lograr, como tú dices, esa autocompasión y abrazarnos en nuestra esencia. Y desde ahí, Carlos Andrés, tú, obviamente, como te decía, te conozco hace muchos años y eres una persona muy, muy coherente en esos procesos de autocompasión. Cuéntame en qué momento tú sentiste, porque también estuve en ese proceso que dijiste, wow, esto me ha encantado y te viste en ese camino, prepararte, estudiar, ahora acompañado de Sonia. ¿Cuál fue ese momento en que dijiste, no solamente quiero vivir la autocompasión, porque además sé que te cuidas muchísimo, te abrazas, te amas, pero también quiero compartir esto con otros? ¿Por qué fue ese deseo? Digamos que cuando yo llegué a la autocompasión, llegué a través de un libro que me recomendaron durante la pandemia, ¿sí? Y tenía el libro en digital, pero nunca lo exploré. El libro Sí. se llama Sé amable contigo mismo, de Ok, Kristin Neff. Y fue solamente hasta el 2023 donde me volví a reconectar con ese libro porque estaba en una crisis, digamos, frente a mi vida laboral y con un entorno muy crítico, ¿sí? Que me llevaba realmente como a reconocer que ese entorno, eh, pues no era más que un reflejo de lo que estaba internamente sucediendo en mí, ¿sí? Entonces, ahí empecé a reconocer ese crítico interno, un crítico interno, digamos, muy, muy duro, muy, muy fuerte. Y entonces empiezo a leer ese libro, me vuelvo a reconectar desde la pandemia. Ahí empiezo realmente a leerlo
y me conecto muchísimo con la información y, y ahí pues me reencuentro con Sonia, ¿sí? Y nos tomamos un café y coincidencialmente, pues el libro que yo estaba leyendo, de la autora que estaba leyendo, Sonia se estaba certificando en mindfulness y autocompasión. Entonces, a través también de su momento de vida, de su historia y de el poder que sentí en ella, eso a mí me inspiró, ¿sí? Y entonces desde ahí yo pues vengo súper conectado y cuando tú experimentas te funciona, pues tú quieres compartirlo al mundo, ¿sí? Tú quieres que las otras personas se beneficien, y entonces, y lo vivan, y entonces eso es algo como que se encienden, ¿sí? Es algo como que instantáneamente aparece, y, y bueno, desde ese entonces vengo muy conectado con Sonia, eh, aprendiendo también a través de ella, formándome, y bueno, dicho de poder compartir esto con el mundo, ¿no? Esa ha sido, digamos, como mi experiencia. Victoria. Y miren que, imagínense ustedes tener estas dos personas acompañándolas, ustedes en este proceso, porque para mí no hay nada más poderoso que cuando nacen las historias de tu propia necesidad, cuando las vives, no que te las enseñen en un libro, en un concepto. Lo interesante es que inicias, Carlos Andrés, con un libro, miren la importancia, digo, de los libros que te conectan, pero luego cuando te dejas fluir, yo siempre digo que cuando tú estás preparado, el mundo te enseña las mejores cosas y fluyes con aquello que ese mundo tiene preparado para ti. A veces nos bloqueamos y como que nosotros mismos no nos permitimos ver aquello que nuestra vida nos necesita. Entonces, Carlos Andrés, estabas preparado en ese momento, desde ese espacio crítico contigo mismo y luego arrancar este camino de crecimiento y luego hoy los dos ser estos mentores y además que, bueno, ya hablaremos de eso, tienen un programa bellísimo en temas de mindfulness y autocompasión, donde acompañan precisamente a las personas en este proceso y es desde su propia experiencia, desde esas crisis que a veces nos llega y preguntamos qué podemos hacer. Todos hemos pasado por estas crisis y cómo tú hiciste desde esta crisis una oportunidad para tu crecimiento y como se dice, cambiaste esta perspectiva y lograste que esa crisis hoy no solamente la soluciones con algo tan potente como es la autocompasión, sino que hoy eres uno de los mejores mentores en este tema. Así que, Carlos Andrés, pues felicitaciones como siempre, esa capacidad de resiliencia y de poder aprender. Así que con nuestra querida Sonia, que como les decía, pues es una experta en estos temas de mindfulness y autocompasión, pero algo también muy interesante que tú haces y es ustedes esto lo llevan a las organizaciones, los llevan a las empresas y desde Sí. ahí yo quiero preguntarles es cómo, sí, desde esta cultura que hoy precisamente lo hemos hablado, que valora la exigencia, que valora ese agotamiento para lograr grandes metas y que la autocompasión se suele verse como una debilidad. Y ustedes hoy lo han mencionado, la importancia de esta autocompasión, que es esa capacidad de querernos, de acompañarnos a nosotros. Entonces, desde ahí, ¿cómo la autocompasión puede cambiar, puede transformar personas, organizaciones? Cuéntanos, Sonia, esta importancia Ujú. de la autocompasión. Sí, también aquí varias precisiones que me surgen cuando te escucho en tu pregunta, ¿no? Lo primero es pensar que la autocompasión es una debilidad, es un mito. Tú lo mencionaste en algún momento. Y es todo lo contrario, porque la autocompasión requiere valentía. ¿Valentía de qué? De decirnos las verdades que tenemos en nuestro mundo interno que no hemos sido capaces de reconocer, ¿sí? Y eso nos lleva a tomar acciones, porque la autocompasión no es solamente quedarnos acá desde el lugar de abrazarnos, lo cual es importantísimo, pero nada sacamos abrazándonos si no tomamos acción frente a aquello que necesitamos atender en nuestra vida. Y ahí viene la valentía porque esas acciones para atendernos a veces no son fáciles, a veces requieren tomar decisiones no muy populares o que caer en la idea de que podemos ser juzgados, juzgadas por cierta decisión que vamos a tomar. Así que la compasión es valiente y la compasión es acción. Y esto trayéndolo al mundo organizacional
En la organización se ve, es la conjugación de la autocompasión y la compasión, ¿no? Hacemos esa distinción, la compasión frente a otros seres humanos y la autocompasión conmigo misma. Entonces, los líderes son quienes, como siempre, tienen la bandera y la gran responsabilidad de generar transformaciones y de llevar hacia el logro de resultados a las organizaciones. Y entonces para los líderes es fundamental, uno, partir de la autocompasión, aprender a conocerse, saber cuáles son sus propios demonios y poder responder ante ellos de una manera amable y compasiva, no desde el juicio, no desde la sobreexigencia. Lo segundo es reconocer que estamos como humanidad haciendo un tránsito y pasando de una mirada solamente desde el logro y desde el hacer hacia una comprensión de la humanidad desde el ser, desde experimentar la vida. Y los líderes necesitan reconocer cuáles son esos resultados, esas experiencias que se dan a través de las organizaciones que van a generar un cambio en esta dirección para que podamos cuidarnos realmente, porque si seguimos como vamos, ya lo sabemos, no quiero entrar por ahí, pero estamos acabando el mundo, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, ¿cierto? la compasión es aquel líder que es capaz de reconocer que esos resultados organizacionales están teniendo un impacto en diferentes actores ambientales, culturales internos dentro de la organización, en sus equipos de trabajo, en el bienestar, en la salud mental de su equipo. Y cuando un líder es capaz de reconocer esto, estas necesidades, esta es una palabra que me van a escuchar repetir mucho porque esta es la clave, es atender eso que necesitamos experimentar. Entonces, cuando los líderes ven esto desde una perspectiva sistémica y, y compleja, pueden allí empezar a tomar decisiones guiados por ese reconocimiento de que hacen parte de algo más grande que sí mismos y un resultado solo individual, ¿sí? Entonces, ahí hay un pensamiento sistémico que nos trae la compasión y en las organizaciones es un punto de partida importantísimo. Un líder compasivo es capaz de tomar decisiones impopulares porque está por encima la decisión guiada por el impacto que va a tener en los diferentes actores y no por el bienestar de unos pocos. Y eso puede ser muy impopular y necesita también valentía, ¿sí? Esos son como ejemplos que te puedo dar. De hecho, ahí en este momento se me escapa el nombre de este gran líder, pero es el CEO de LinkedIn. Él Ujú. se declara a sí mismo como un líder compasivo. Y en el momento en el que él tiene que despedir a alguien, lo hace. En el momento en el que él tiene que tomar una decisión de cambios dentro de la organización, lo hace desde un lugar para aliviar justamente las dificultades que hay en ese entorno. Entonces, la compasión no es debilidad, la compasión es valentía y es acción. ¿Mm? Ay, Sonia, me encanta lo que traes porque aquí se ve precisamente ese poder de lo que significa la autocompasión y la compasión, estos dos términos fundamentales y entrando a hablar de liderazgo. Las personas que necesitamos, uno, vernos a nosotros mismos. Es difícil ver nuestras sombras y necesitamos ver esas sombras no desde el juicio y ahí se necesita valentía porque es muy fácil caer muchas veces en las culpas, en las vergüenzas, en el síndrome del impostor, en el no soy suficiente y asumir acciones para poder sobrepasar eso se requiere valentía, porque es abrazarte, pero no quedarte, como tú dices, en el abrazo, sino ver cómo puedo salir adelante y cómo estas sombras, que todos la tenemos y que son importantes porque nos permiten ver nuestra luz, abrazarlas y poder en ese caminar. Y algo que me llama muchísimo la atención que trajiste aquí es ese pensamiento sistémico y eso lo hacemos a través de la compasión. Qué lindo ver cómo sobrepasar el bien colectivo antes de nuestros bienes individuales, como tú le dices, a tomar decisiones éticas, tomar decisiones compasivas, bondadosas, desde el amor que nos permita una organización posiblemente tomar esas decisiones que tú llamas poco
populares porque sabemos que van a favor de la comunidad, a favor de un planeta. Y aquí esa compasión que tanto la necesitamos hoy en día para un mejor mundo, en ese impacto ambiental, social, en ese impacto económico, pero con conciencia. Hoy hablamos de una economía consciente. Así que miren el valor de esta autocompasión y compasión. Me voy a leer mucho más. Desde aquí me dejaste la espinita del liderazgo compasivo. Qué bello eso, poder implementar en las organizaciones un liderazgo compasivo, tanto que lo necesitamos. Y aquí me voy con Carlos Andrés, porque sé que estos temas desde el liderazgo tú los vienes estudiando muchísimo, practicando, eres coach de grandes directivos, eres mi coach. Y hay algo que siempre tú me recuerdas y es precisamente ese cuidado que debemos tener a nosotros mismos porque cada vez somos mucho más duros y exigentes. Y desde allí quiero preguntarte, desde ese punto, ¿qué pasa con nosotros mismos cuando dejamos de ser autocompasivos? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Qué pasa en nuestra salud? ¿Qué es cuando precisamente desde esa exigencia, cada día que en este mundo nos dejamos y nos permitimos, como ustedes lo hablan, poder golpearnos desde esta hostilidad? ¿En qué momento empezamos a notar que estamos dejando de ser compasivos con nosotros mismos? Y claro, realmente pues el cuerpo es muy sabio. eh, y nos da muchas señales. Lo que pasa regularmente es que no atendemos esas señales, no somos conscientes de ellas. Vivimos muy en automático sin prestarle realmente atención a lo que está sucediendo dentro de nosotros. Em, Dentro de los muchos síntomas que pueden estar sucediendo cuando enfrentamos situaciones difíciles y no estamos siendo autocompasivos, pues está la fatiga, por ejemplo, estar muy cansados, muy agotados, o vivir con mucho estrés, o tener mucha ansiedad, ¿sí? Vivir con mucha frustración. Entonces, cuando nosotros no somos conscientes de lo que nos está sucediendo, cuando de alguna manera reprimimos nuestras emociones, ¿sí? Es que surge realmente la ansiedad, ¿sí? Que es realmente cuando surge el estrés. Em, de hecho, muchas personas cuando están viviendo un periodo de depresión, este surge realmente porque han anestesiado ese dolor, porque han anestesiado la emoción, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, te hablo desde mi experiencia, cuando yo estoy teniendo temas con mi sueño, ¿sí? Ya eso es un síntoma de que hay algo que yo hoy no estoy atendiendo. ¿Sí? Hay algo en mí que hoy me está preocupando, que me está generando, digamos, estrés, y yo no estoy de alguna manera atendiéndolo. Entonces, aquí es donde la autocompasión tiene, eh, digamos, es un recurso fundamental, Papel digamos, fundamental, es eh, protagonista. protagonista, tal cual. Porque cuando tú eres consciente de que estás sufriendo, ¿sí? O de que está en ti hay un dolor profundo y que necesitas de alguna manera atenderlo, em, pues la autocompasión te lleva a eso, ¿no? A poderlo reconocer, a actuar frente a ese dolor, o sea, actuar con bondad frente a ti y saber que esto que te está sucediendo no solamente te sucede a ti, sino también le sucede a otras personas. ¿Sí? Hay muchas investigaciones alrededor de esto, pero hay un autor que es Gabor Mate que habla de, digamos que cuando surge, cuando se reprime realmente una emoción, ¿sí? Es donde surge todas estas enfermedades, todo este estrés, toda esta ansiedad. Y él, de hecho, siendo, digamos, como un autor que no es del programa que Sonia y yo manejamos, pero también ratifica, ¿sí? El poder de la autocompasión, ¿sí? Desde otra mirada, pero con una conexión muy profunda hacia eso. Mira que tú hablas precisamente de este reconocimiento desde la bondad. Me parece sensacional. Desde allí, todos estos estudios e investigaciones científicas al respecto. ¿Y cuántas veces no le hacemos caso nosotros mismos
y normalizamos el estrés, normalizamos la ansiedad, normalizamos sentirnos agotados físicamente, psicológicamente, porque ya el estrés es un habitual. ¿Cuántas veces esto lo hemos hablado del estrés como algo que todos estoy estresada, estoy ansiosa, como algo que debería estar allí? Y no. Desde allí, si nosotros somos conscientes, porque ahí hay un dolor que puede venir detrás de esa ansiedad, de ese estrés, de esa fatiga. Muchas veces, créanme, me he sentido fatigada, agotada, que ya al final de la tarde quisiera estar ya en casa en modo automático porque físicamente, psicológicamente, y es de ahí donde me pregunto, la vida no tiene que ser así. La vida sé que hay momentos que queremos descansar. No significa que no haya momentos para descansar, por supuesto que sí. Pero un tema es quiero descansar porque me place hacerlo o simplemente porque me siento agotada y no doy más. Y entonces necesito recostarme porque mi cuerpo y no doy y debería estar con una energía diferente. Ahí es donde deberíamos preguntarnos qué está pasando conmigo, ese reconocimiento desde la bondad que tú hablas, Carlos Andrés, y desde allí empezar las señales de nuestro cuerpo. Y los dos son promotores muchísimos desde este programa porque lo viví, precisamente nuestro cuerpo es la señal, cómo nos sentimos, escucharlo, abrazarlo, porque siento que la vida es esta vitalidad que debemos sentirnos día a día y que cuando nos sintamos cansados, que eso claro que sí es válido, pero es diferente a sentirnos agotados en la vida y a veces vivir en un automático por cansancio. Y desde ahí, mi querida Sonia, porque dirán, bueno, tenemos problemas, sí, lo sabemos, me siento agotada, me siento cansada, estoy ansiosa. ¿Qué puedo hacer desde el mindfulness, desde la autocompasión? ¿Qué herramientas nos podrías decir, Sonia, nos podrían ayudar en estos momentos para poder practicar estas herramientas tan poderosas? Sí. Mira, hay tres elementos que componen la autocompasión. Esto lo planteó Christine Neff, que es una de las investigadoras centrales en este tema. Y ella dice, el primero tiene que ver con la atención plena, el reconocer, esto me está pasando, me estoy agotando, me estoy sintiendo cansada, algo no se siente bien en mi cuerpo, hay emociones demasiado intensas y difíciles de llevar que no estoy sabiendo qué hacer con ellas. Ese es el primer paso, pero eso es un Bien. músculo que hay que desarrollar. Aprender a estar contigo en el presente para saber realmente qué es lo que te está ocurriendo, sin juicio, sin pretender cambiarlo y deshacerme de eso, porque esa es una tendencia que tenemos. Me siento mal, me duele la cabeza, ya me tomé la pastilla para que se me vaya el dolor, pero no le damos espacio a notar ese dolor, ¿no? Que me está diciendo, que está pasando. El primer paso. El segundo tiene que ver con reconocer algo que decía Carlos, esto no nos pasa a nosotros, a un ser individual y aislado del mundo. No, esta es nuestra experiencia humana. Compartimos esa naturaleza humana. Cuando tenemos en cuenta esto, aquí es donde entra este pensamiento sistémico, estamos conectados los unos con los otros. Y eso que me pasa a mí también le pasa a otros seres humanos. Cuando yo empiezo a reconocer que hago parte de emocionalmente y también en mi cuerpo, algo empieza a calmarse. Es lo que me puedo decir es, no estoy sola, hay muchas personas a las que les está pasando esto y es sí, y es difícil de llevar, tal vez. Y el tercer momento tiene que ver con la bondad, con eso que nos podemos entregar, que nos podemos ofrecer para aliviar ese malestar que estamos teniendo. Y pueden ser desde cosas muy conductuales, de, ok, ahí sí elijo, ok, me tomo la pastilla, porque no es que estemos aquí diciendo que ese no es el camino, no, claro que lo puedo hacer, pero desde un lugar consciente. Puedo darme cuenta, mira, es que estoy en exceso de trabajo, estoy en exceso de pensamientos. Bueno, ahí es donde viene esa bondad, que es desde abrazarte, reconocerte, poder decirte a ti misma, a ti mismo, me está doliendo, esto duele, pero vamos a salir de esta, como también acciones concretas que te lleven a ese alivio. Pedir ayuda de nuestra red cercana, pero también ayuda profesional.
Muchas veces necesitamos un psiquiatra, un psicólogo, un coach, alguien que nos permita hacernos espejo y comprender un poco más lo que nos está ocurriendo. Las salidas pueden ser muy creativas, pero para encontrar la salida, primero necesito notar qué es lo que me está ocurriendo y cuál es el pedido que hay en mi corazón para que yo pueda atenderlo. Mira, Sonia, muy interesante. Tres pasos claves que nos has dicho. Uno, atención plena, vivir nuestro presente. Muchas veces tenemos nuestra mente en un futuro, en nuestras preocupaciones y no nos atendemos. Entonces, el primero, estar con nosotros mismos. El segundo, algo que me parece bellísimo que acabas de decir, que es esa humanidad compartida. Esto que me pasa a mí le pasa a otros y eso nos libera porque muchas veces nos sentimos culpables o con vergüenza o no quiero, quiero callar y no quiero hablarlo. Y cuando sentimos que a todos nos pasa, o sea, a veces como líderes o como CEOs nos da pena decir, pues hoy me siento triste, hoy me siento confundido, hoy... Esos son momentos en donde uno como líder pues debes tener la valentía para asumir y pedir ayuda, porque pedir ayuda también es de valientes y sentir que esto lo pasamos todos. Y a partir de ahí generamos lo que tú dices, ese pensamiento sistémico de entender que somos un colectivo porque al final siempre lo digo, soy porque somos todos. Y finalmente esa bondad que tú hablas de ya una vez descubrir esto que me está pasando, desde esa bondad, desde ese amor, desde mi acción, cómo puedo tomar precisamente esos nuevos hábitos, prácticas, de qué manera puedo salir y convertir este dolor o esto que me está pasando en un proceso de aprendizaje para continuar en la vida desde esa bondad amorosa. Y desde allí, pues yo ya quiero despedirme. Me encantaría crearme muchos conceptos de los dos. Y como siempre digo, porque lo lindo y lo significativo hay que decirlo. Y desde allí, pues Sonia, Carlos Andrés, les recomiendo a todos, tienen un programa bellísimo que en el podcast, en la parte del enlace estará la página donde puedan acceder, conocer más de estos dos grandes coach, facilitadores, cómo han venido a entregar a América Latina un programa en temas de mindfulness y autocompasión, que como les decía, yo siempre lo bueno lo promociono porque hubo muchos cambios en mi mentalidad precisamente desde esta agotamiento y hoy verme de una manera diferente. Así que yo quiero finalizar con esta pregunta a cada uno, porque de esto se trata este podcast, además que es el nombre, y es, ¿cuál es su burbuja de oxígeno? Cada uno, es decir, esa práctica que los calma, que los recuerda quiénes son en este mundo que nos exige tanto. ¿Cuál es tu burbuja de oxígeno, Carlos Andrés? Bueno, digamos que a través de la autocompasión yo he encontrado, digamos, algunas burbujas, como tú lo mencionas, que me han conectado mucho. Una son las frases, ¿sí? Entonces, en los momentos difíciles, en los momentos de dolor, de sufrimiento, he podido encontrar frases que de alguna manera alivian un poco ese sufrimiento, ¿sí? Que me acompañan ahí frente a esos momentos difíciles. Yo tengo Nos una podría frase que se ha convertido realmente como en un mantra y es que yo pueda sentirme digno de ser quien soy, ¿sí? Entonces, en momentos de dificultad, esa frase está ahí para apoyarme. Y otra, también otra burbuja es el abrazo compasivo, el tacto tranquilizador, ¿sí? Esta es una herramienta que eh, está en Mindfulness y Autocompasión en el programa y es como a través del tacto tú puedes, digamos, abrazarte, calmarte, darte de pronto como el alivio que necesitas. Estas dos son como esas dos burbujas que yo dejaría aquí para las personas que nos escuchan. Ay, Carlos Andrés, ¿tú repites esa frase, por favor? Me pareció bellísima. La de Que yo pueda yo. sentirme, que yo Ujú. pueda sentirme digno de ser quien soy. Yo pueda sentirme digno de quien soy. Qué hermoso. Y
en este momento me estoy abrazando a mí misma, como tú dices, para aliviarme, porque de verdad que hay muchos nervios detrás de este podcast, de estas entrevistas. Entonces, gracias por recordarme abrazarme en este momento, tranquilizarme, darme ese amor, Carlos Andrés, qué burbuja tan linda y tan poderosa me llevo también. Y espero que todos los que nos están escuchando tomen esto, porque eso son esas burbujas que nos permiten dar este respiro en estos ruidos y en estas grandes velocidades que el mundo nos exige. Sonia, ¿cuál es tu burbuja de oxígeno? Bueno, hay varias que tengo. Hay una de ellas es darme el permiso de hacer cosas que me gusten y que no tengan el título de ser productivas económicamente hablando, ¿sí? Entonces, me encanta tejer, por ejemplo. Entonces, yo tengo un espacio en el que hago mandalas y me permite estar en el presente, estar conmigo y atender parte de mi creatividad allí. Otra burbuja de oxígeno que está muy alineada con lo que ha mencionado Carlos, he cultivado con mucha conciencia mi voz compasiva. Todos tenemos diálogos internos, ¿no? Como nos hablamos, hace un instante decíamos, ¿no? Esa voz que nos critica. Bueno, pues cultivar la voz compasiva, esa voz que me dice, aquí estoy para ti. Esto está siendo difícil, pero vas a poder atravesarlo. Esto es solo un momento. Estás haciendo lo mejor que puedes. Poderme internamente traer esas frases y hablar conmigo misma desde este lugar, el efecto que ha tenido en mi cuerpo es mágico. ¿M? Es, trae mucha liviandad, trae descanso, trae calma y me permite retomar la fuerza para ir hacia adelante. Y eso que quieres, que acabas de decir, Caro, también que hiciste cuando escuchas hablar a Carlos y abrazarte, esto es lo que me encanta de la autocompasión y es que la llevas contigo de manera permanente. Una vez la descubres y aprendes diferentes prácticas para traerla a tu vida, ya es como no hay vuelta atrás. Ya la usas y está contigo como tu mejor compañía. Ay, Sonia, bueno, muchas gracias por todas esas burbujas de oxígeno que nos trajiste. Y bueno, como lo hablaste ahora, la autocompasión y la compasión es acción. Y yo no quisiera despedirme de ustedes sin recomendarles el programa que ustedes tienen, que además yo lo hice y de verdad que soy una experiencia de lo bello y transformador que es este programa. Y no quiero que la audiencia no deje de saber esta información. Así que, Sonia, cuéntanos, ustedes tienen un programa precisamente sobre este tema de autocompasión y mindfulness. Así es. Este programa es desarrollado por Christine Neff y Christopher Germer, ambos investigadores americanos, que han traído toda la mirada de la compasión, de hecho, de Oriente y la han traducido al lenguaje occidental, transformándola en prácticas muy concretas que podemos utilizar en nuestra vida práctica. Y lo que hacemos es que a lo largo de 9 sesiones, 9 semanas, vamos desarrollando y practicando cada una de estas herramientas a través, además de un colectivo, de una comunidad que es tan importante en este tema de la autocompasión. Usamos la meditación como una herramienta, aunque el foco central está en convertirnos en nuestra mejor compañía. Así que, pues, les esperamos en este espacio. Es muy vivencial y sobre todo aplicable a la vida cotidiana. ¿Dónde pueden encontrar la información, Sonia? Mira, tenemos una página que se llama mindfulness y autocompasióncolombia.com. Allí está toda la información, todo el detalle y también el formulario de inscripción. Es muy Ok. importante porque es a través de este formulario que nos llegan tus datos de quienes me estén escuchando y quieran participar y así nos pondremos en contacto directamente para vivir todo este proceso en compañía de un bello grupo que además ya se está armando, es precioso el grupo que está y vamos a estar Carlos y yo como facilitadores del espacio. Me encanta, Sonia. Y precisamente este espacio, burbujas de oxígeno, como les decía, es darles a ustedes herramientas narrativas. Vamos a hacer entrevistas. También voy a contarles sobre libros
y también de esos programas, eventos que ustedes les pueden en algún momento dar esa guía para estos procesos, precisamente que aquellos que estamos buscando este equilibrio entre este ser, hacer, esta coherencia. Así que un programa recomendadísimo para todos. Y bueno, ya nos vamos a la despedida. Lo bueno es corto. Quisiera seguir hablando muchísimo, como les decía, pero de verdad, gracias de todo corazón, Carlos Andrés, Sonia. No se imaginan la tranquilidad de todos mis oyentes. De verdad, alguna anotación de nervios, risas, pues así se hace. Yo siempre digo que lo importante es arrancar e iniciar y de verdad todo lo que nos han escuchado hasta ahora, mil gracias. Mil gracias a ustedes, dos bellos seres humanos, por su sabiduría, por su presencia, su humanidad en este primer episodio. Me siento muy acompañada y por mostrarnos precisamente la autocompasión de esta forma valiente, amorosa, consciente para cuidarnos, para abrazarnos, para ser la mejor compañía. Y también aquí quiero recordar precisamente una de las frases de Christina Neff, de las cuales ustedes, de su programa se basa y nos dice, la autocompasión no te hace débil, te hace valiente. Y esto es de lo que hemos hablado hoy precisamente desde esta valentía. Y a ti, aquel que nos está escuchando, que se pregunte, ¿cuál es tu burbuja de oxígeno? Tal vez simplemente sea cerrar los ojos, tomar un té en silencio, respirar más lento, abrazarte, decirte desde tu voz compasiva todo lo que te mereces como ser humano, desde lo bello que eres. Así que si este episodio te resonó contigo, pues te invito a compartirlo con otros. Quizás haya alguien afuera que necesite escuchar de estos temas. Y bueno, me despido de todos. Soy Caro Mora y esto ha sido Burbuja de Oxígeno. Hasta entonces y que cada respiro sea un acto de presencia. Mil gracias a los dos. Un gran abrazo.